La prueba del horno de fuego. Hebreos, capítulo 4 versículos 1 al 3a. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. Hemos visto en videos anteriores, sobre el desierto y el horno de fuego, esas figuras de los procesos de prueba, a los que somos sometidos todos aquellos que hemos sido escogidos por Dios, para conocer sus planes y su palabra. Si no has visto los videos anteriores, te invitamos a revisar nuestra lista de reproducción para que tengas mejor contexto del mensaje. En este video podremos ver, por medio del ejemplo de tres grandes hombres, Sadrach, Mesach y Abed-Negó, un ejemplo práctico de este proceso, y la forma como lo sobrellevaron. Daniel, capítulo 3 versículos 16 al 18. Sadrach, Mesach y Abed-Negó respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. En esta historia, el rey Nabucodonosor, figura del mundo, erige una estatua de oro, figura del dinero y los afanes del mundo. Y le pide a todo el pueblo que se hinque ante ella, amenazando que quien no lo haga morirá. Y todos lo obedecen, todo el pueblo se hinca y postra ante esa estatua de oro, bueno casi todos, excepto Sadrach, Mesach y Abed-Negó. Estos tres jóvenes, a pesar de ser amenazados de muerte, no se intimidan y básicamente lo que dicen es, no te tememos a ti rey, porque confiamos en nuestro Dios, Él nos librará, y no nos rendiremos ante el miedo. Daniel, capítulo 3 versículo 19 a 21. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-Negó, y ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abed-Negó, para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Podemos ver cómo Nabucodonosor, el mundo, cuando no entras en su mismo sistema, y dejas de tenerle miedo a lo mismo que ellos tienen miedo, le molesta muchísimo, e inmediatamente intenta amenazar aún mucho más, subiendo el nivel del calor 7 veces más. Y contrario a lo que mucha gente piensa, Dios nos evitará cualquier clase de prueba o dificultad. Contrario a lo que mucha gente pensaría, Dios llegaría a rescatar a estos tres jóvenes por creer en Él, y los libraría recogiéndose en una nube para librarnos del horno. Pues no, nada de eso sucedió, Dios permitió que fueran arrojados al horno y que vivieran esa prueba. Primera de Pedro, capítulo 1 versículo 7 NTV. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. La fe de estos tres hombres es probada en un horno, 7 veces más intenso de lo normal. Pero Dios no es un sádico que disfruta del sufrimiento ajeno, Dios incluso en medio de esa prueba está en control de todas las situaciones, y sigue a su lado protegiéndolos. Daniel, capítulo 3 versículo 24 a 26. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó, y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo, y dijo, Sadrach, Mesach y Abed-Negó, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-Negó salieron de en medio del fuego. Daniel, capítulo 3 versículos 27 y 28. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey, para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello sobre sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas, y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach,
Mesac y Abed-Negó, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. El desierto, horno de fuego, es un proceso muy necesario para desarrollar la fe en cada uno de los hijos de Dios. Es durante el horno de fuego, donde brotan nuestras verdaderas identidades, donde somos llevados al límite y conocemos de lo que somos capaces. Son las crisis, las mejores oportunidades para el fortalecimiento y el desarrollo personal. Es en medio de las más grandes dificultades, el momento perfecto para saber de qué estamos hechos y lo que podemos soportar. Nunca un mar en calma hizo grandes capitanes de barco. Las dificultades y las pruebas son necesarias para demostrarnos que somos capaces de superar eso y mucho más, y de demostrarnos lo fuertes que somos cuando confiamos en Dios. El horno de fuego es ese lugar donde comprendemos que Dios tiene cuidado de nosotros, donde superamos pruebas que en nuestras propias fuerzas parecen imposibles de superar. Después de atravesar por el desierto y el horno de fuego y superarlo, logramos la admiración de otros, que al vernos pasar por ahí intactos y sin consecuencia alguna, no se lo pueden explicar, y solamente atinó a preguntarse, ¿por qué? ¿Cómo lo hicieron? Y a darse cuenta, como lo hizo Nabucodonosor, que en realidad fue nuestro Dios quien hizo todo, pues humanamente resultaba imposible siquiera poder imaginarlo. Segunda de Crónicas, capítulo 20 versículo 17. No habrá para que peleen ustedes en este caso, deténganse, estén quietos, y vean la salvación de Jehová con ustedes. Oh Judá y Jerusalén, no temas ni desmayes, salgan mañana contra ellos, porque Jehová estará con ustedes.